Es muy probable que en algún momento de nuestra vida hemos tenido la oportunidad de ser cuestionados por lo que creemos. Es posible que esto nos lleve a desanimarnos, de pronto a hacernos sentir mal, pero hoy vamos a repasar y estudiar lo que corresponde al estudio de esta semana en esta lección que nos va a motivar y de esta forma podemos tomar fuerza para continuar en este caminar cristiano. Quédate porque vamos a estudiar la lección de la escuela sabática. En esta semana estudiaremos la lección número 4, titulado Defendamos la verdad. Y la cita bíblica aparece en el libro de Juan 3, versículo 14, versículo 15, que dice así: Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Veremos 3 tópicos generales de la lección que podemos resumirlos en estos 3 puntos. El primero es que la lección nos va a hablar acerca de la persecución, de cómo muchos de los cristianos sufrieron padecimientos por causa de Cristo. En segunda instancia veremos ejemplos como los valdenses, John Wycliffe, Juan Hus, que murieron por causa de la verdad, que se hicieron mártires por el mensaje de Cristo. Y en tercer lugar veremos las verdades bíblicas que fortalecieron y animaron a todos estos hombres, a todas estas mujeres que murieron por causa de Cristo, que murieron por causa de la verdad, y que dieron un ejemplo para nosotros y que hasta hoy se preserva esa historia, ese testimonio que es para nosotros una motivación. En la lección del sábado veremos acerca de la iglesia de Esmirna y quiero leer para ustedes lo que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 8 al 11, que dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Lo que debemos decir es que la iglesia de Esmirna aún hoy existe. Hoy se le conoce como Izmir y todavía esta ciudad se preserva hasta el tiempo de que hoy ya podemos conocer. Se conoce que esta ciudad, la iglesia o la ciudad de Esmirna, es conocida como la tercera ciudad más grande de Turquía. Es una iglesia que hoy día se preserva, pero que se usó en el tiempo bíblico, se utilizó como un elemento para poder resaltar y mostrar una época de la iglesia. Es importante que entendamos que Esmirna viene del griego que significa mirra. La mirra era un elemento que se usaba mucho en momentos especiales. Se usaba para adoración, se daba como un regalo, se daban como estimaciones a personas importantes. Eso también hizo parte dentro de los regalos que le dieron al Señor Jesús cuando los magos fueron a visitarlo, para reconocerlo como un rey. Así que tenemos varias menciones acerca de Esmirna. Se dice que, por ejemplo, Esmirna en su tiempo tenía más o menos unos 100,000 habitantes. Se dice también que Esmirna era una ciudad que era leal a Roma, a todas sus tradiciones, a todos sus dioses, a todas sus costumbres. Ellos también las practicaron. Pero cuando llegó el cristianismo a este lugar, pues muchas personas atendieron al llamado de Dios, pero esto llevó a que ellos tuvieran que tomar una decisión. La decisión era aceptar las verdades bíblicas e ir en contra de su pueblo, Esmirna, y también las indicaciones que daba Roma. Esto provocó tribulación, esto provocó persecución para los fieles, para los cristianos que aceptaron la palabra de Dios. Y en el siglo II ya habían cristianos que empezaron a desacatar, a desatender esas normas, esos mensajes que daba Roma. Policarpo, por ejemplo, se nos mencionaba en la lección, fue uno de los primeros cristianos que decidió morir y ser un mártir y un ejemplo para nosotros hasta hoy. Policarpo decidió no atender a las costumbres, tradiciones y paganismo y mundanalidad de Roma, sino que decidió serle fiel a Dios. Y esto lo llevó pues a negarse, a quemar incienso a los dioses paganos y provocó pues que a él también lo llevaran a la muerte. Hermanos queridos, esta semana vamos a hablar un poco acerca de esa gallardía, esa valentía que requieren todos los hijos de Dios para padecer incluso en momentos difíciles. Por obedecer a la palabra de Dios vamos a sufrir padecimientos, persecución, incluso la muerte. Esta lección es genial y creo que es importante para estos tiempos donde a veces tomamos el cristianismo de una manera muy efímera, como muy sencilla, como que no nos preocupamos,
pero vienen tiempos difíciles donde se nos preguntará qué vamos a hacer, a obedecer la palabra de Dios o simplemente a seguir las corrientes del mundo. La lección de esta semana nos invitaba a leer el capítulo 4 al 6 del libro de Conflicto de los Siglos y veremos algunos principios, motivaciones y valentías de aquellos hombres en la experiencia de algunos mártires que pues nos deja en estos libros que se repasan y se recuerdan en el libro de Conflicto de los Siglos. Vamos, hermanos, a continuar con la lección del día domingo y allí veremos lo que dice Daniel 7, 23 al 25, Apocalipsis 12, 6 al 14, que nos dan dos profecías similares y vamos a leer lo que dice allí. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de las palabras del testimonio de ellos, y no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. En este repaso de este día domingo veremos 2 puntos importantes. El primero es que allí se hablan de 2 profecías iguales que aparecen en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Obviamente esto está en tiempos distintos, pero allí se habla de, por ejemplo, en el caso de Daniel, que la iglesia o que iba a haber un tiempo donde la iglesia medieval, en el concepto de la iglesia medieval, ya teniendo esto en años literales y en años cronológicos, se encuentra la iglesia medieval, la iglesia de la Edad Media, donde la iglesia sufrió pues algunas cosas, sería combatida, sería quebrantada, llevaría persecución, dificultades. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, el profeta Juan, habla acerca del mismo periodo de la iglesia, pero inicia diciendo que Dios la iba a sustentar y Dios le iba a dar un lugar especial, que Dios había preparado un lugar para ella. También allí dice que fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Ya veremos qué significa eso. Y en los mayores desafíos Dios siempre prepara a sus fieles, porque en este tiempo de la iglesia, un tiempo de oscuridad, un tiempo de preparación, un tiempo de dificultad, Dios pudo sostener a su iglesia. Así que en estos textos lo que encontramos es básicamente un mensaje para la iglesia, un mensaje que abarca un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Y eso qué significa? Bueno, en Daniel Apocalipsis un día profético equivale a un año literal. Cuando usted mira, por ejemplo, el libro de Números 14:34 y el libro de Ezequiel capítulo 4 versículo 6, allí se da ese principio día por año que nosotros como iglesia adventista tenemos. Creemos que en el contexto de la profecía, un día equivale a un año. En la Biblia se expresa como días, pero en el concepto real, en los años o en el tiempo, se considera como un año. Entonces, un tiempo, según dice Daniel, pues serían 360 días. 2 tiempos o tiempos, porque está en plural, equivaldría a 2 tiempos. Por eso dice un tiempo o tiempos, que equivale a 2 y medio tiempo. Entonces, el tiempo equivale a un año, tiempos equivale a 2 años y medio tiempo equivale a medio año. Ese medio tiempo pues es medio año, que son 180 días. Esos tiempos, que son 2 años, serían 720 días. Y el 360 días, que equivale a un tiempo, en total son 1260 días
Y esos días en la profecía, en el simbolismo, equivale a 1260 años. Esto ocurrió, esto que se está hablando, esta porción del libro de Apocalipsis, se encuentra en un contexto en donde en el año 538 iniciaron esos 1260 años. 1260 años que, según lo que leímos en Daniel y Apocalipsis, sería la iglesia combatida, iba a tener persecución. Incluso este tiempo se considera como un tiempo donde hubo oscuridad, donde la palabra de Dios fue casi sepultada, casi desaparece el mensaje de la palabra de Dios, porque empezó a reinar lo que decía Roma papal, lo que el Papa decía. Eso se tenía que hacer. Se crearon nuevas normas, nuevos dogmas, nuevas creencias, doctrinas que surgieron y llegaron a opacar muchas de las verdades bíblicas. Pero en medio de ese contexto, en esta semana vamos a ver cómo Dios levantó hombres y mujeres, personajes importantísimos en la historia, que a pesar de que la verdad parecía estar oculta, parecía estar sepultada, parecía que ya había desaparecido, pues Dios preservó su palabra a través de hombres fieles, hombres que amaban al Señor. Así que es importante, hermanos, que entendamos que la historia confirma que la persecución papal en Europa pues duró esos 1260 años y que fue en el tiempo del coronel o general Berthier, un general de Napoleón que se levantó contra el papa que existía, el Papa Pío VI, que pues ante los abusos que sucedían, se levantó este general y combatió y llegó a de cierta forma neutralizar todo ese poder que había en ese tiempo. Es interesante cuando tú lees esos capítulos que nos recomienda la lección 4, 5 y 6 del libro de Conflicto de los Siglos, vas a entender mejor la historia de lo que sucedió en ese tiempo. 1260 años donde había oscuridad, donde parecía que la Biblia, Dios, como que no estaba. Parecía que Satanás estaba ganando la victoria y es bastante tiempo. Pero en este tiempo la Biblia pareciera que, como dije, fue echada por tierra, pero Dios levantó la verdad, levantó luceros, levantó cristianos que fueron quizás martirizados por el mensaje de la palabra de Dios. Y la muerte de ellos es posible que para nosotros hoy surja como motivación para seguir avanzando. Y debe ser así. La muerte de ellos no puede ser en vano porque ellos se mantuvieron fieles y la verdad se mantuvo a pesar de la oscuridad que había, se mantuvo en alto para hacer lo que Dios indicaba. En la lección del día lunes vemos allí: la luz vence a las tinieblas. En este contexto hay una advertencia a la iglesia cristiana que quiero que leamos en el libro de Judas. Y el versículo 3 y 4 que dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. En esta lección veremos 3 puntos. Lo primero es que aquí en este mensaje que da Judas, pues es un mensaje llamativo, es un mensaje que pues muestra una preocupación. Allí dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hoy día creo que sucede igual, al igual que en el tiempo en el que se escribió esta porción de la palabra de Dios, y durante toda la historia han habido hombres que han convertido la verdad de Dios, lo santo, lo han llevado a lo profano, a lo mundano, han combinado las verdades eternas con cosas que no son necesario combinar. Y entonces hombres quizás paganos con mentalidades un poco liberales y generan de pronto entonces libertinaje, que no es lo mismo que libertad. Libertinaje es vagar en la libertad, es hacer de lo santo, de lo bueno, tomarlo de una manera desordenada, no hacer las cosas como Dios lo desea. Entonces, aquí este libro exhorta a contender por la fe, a no dejar que la verdad sea echada por tierra, a levantarnos para decir que la verdad aún persiste, aún sigue manteniéndose firme y que la palabra de Dios no puede ser echada a esconderse ni echar por tierra. Y entonces durante muchos siglos se nos hablaban acerca de hombres como los valdenses, como los bereanos, que preservaron la palabra de Dios, que defendían la palabra de Dios y que hicieron esfuerzos para que la palabra de Dios fuera difundida en diferentes facetas. Creían que Cristo era su único mediador y que la Biblia era su única autoridad.
Aquí vamos a ver, hermanos, lo que dice Conflicto de los Siglos, página 66, y dice así: en todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, sostuvieron la Biblia como única regla de la vida y santificaron el verdadero día de reposo. Así que, unido a lo que dice el Conflicto de los Siglos con lo que dice Judas, podemos resumir que lo que Dios quería para ese tiempo y en todos los tiempos es que tengamos cuidado con aquellos hombres y mujeres que quieran levantar verdades combinar la verdad con libertinaje y hacer cosas que no agradan a Dios. Tengamos cuidado porque posiblemente puede ser que esté pasando en nuestras iglesias. Levantemos la palabra, levantemos la verdad y seamos defensores de lo que es correcto y de lo que es para beneficio del ser humano. También en la segunda instancia de esta lección encontramos las promesas de Dios a los que le son fieles. Allí aparece la cita de Apocalipsis 2:10, un texto maravilloso, y dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estas palabras son motivantes también para nosotros, pero el contexto de estas palabras se dio en la iglesia de Esmirna, en la iglesia de Apocalipsis. Esta iglesia o este tiempo donde se mantuvo, se dicen estas palabras, es con el ánimo de motivar y animar a aquellos que pues desean ser fieles. Las verdades eternas, las verdades de la palabra de Dios, en muchos momentos ha tenido que pasar por duras pruebas. Y el cristiano tiene que tomar una decisión: o atiende a lo que Dios dice o atiende a lo que el mundo y sus tradiciones invitan a hacer. No es fácil mantenerse fiel. Pero el mantenerse fiel lleva una recompensa. Y allí dice que sufrirán, Satanás hará que muchos sean llevados a la cárcel, padezcan persecución por 10 días. Pero al final dice: sé fiel, que yo te daré la corona de la vida. Y aquí viene un tercer punto de esta lección, porque la lección nos hablaba de que los que reciben la corona de la vida son aquellos que soportan la tentación y que soportan las pruebas, los que soportan sufrimiento, los que soportan la molestia o la incomodidad, los que sufren por causa de Cristo. También es que la corona de la vida nos debe inspirarnos a nosotros a luchar, hermanos, porque el Señor ha prometido una corona para todos los que perseveren. Y esto debe ser una motivación, la corona de vida. Resulta que en el tiempo de Esmirna, de esta iglesia, las personas que morían les ponían allí a los dioses, a los sacerdotes de Dionisio, se les ponían en su funeral una corona como para decir que había alcanzado o había hecho una gran labor. Juan utiliza esta misma ilustración para decirnos lo mismo. Aunque la corona se ha prometido para los fieles, para los cristianos, él utiliza esta misma comparación para decir que aquellos sacerdotes paganos que morían y se les daba una corona, a los cristianos se les iba una corona de oro, una corona especial que el mismo Señor va a poner sobre sus frentes. Hermanos, es importante que la corona de la vida nos motive como creyentes a seguir perseverando. Hay una corona, hay algo especial, hay una vida eterna que reclamar, hay un premio, un galardón que recibir, y el Señor quiere dárnoslos a todos los que somos fieles a Él. Pongamos nuestros ojos fijos en Cristo. Y sepamos que vendrá la tribulación, vendrá la cárcel, vendrá la persecución, pero los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Que la palabra de Dios nos inspire y nos motive cada día a ser fieles a nuestro Dios. En la lección del día martes viene el título Valor para permanecer firmes. En esta lección veremos algunas ideas, por lo menos 3 ideas fundamentales de la lección de este día. Lo primero es que vamos a ver las bases bíblicas de los valdenses. Y allí aparece Hechos 5, 29 al 32, que dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Efesios 6, 10 al 12 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Apocalipsis 3:11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Estos textos son para nosotros evidencia de que Dios está dándonos motivación para seguir.
Estos textos fueron motivaciones también para los valdenses. Y es aquí donde veremos la segunda característica de los valdenses. ¿Quiénes eran los valdenses? ¿Qué hicieron ellos? Bueno, vamos a ver primero esas características. Lo primero es que eran leales a Dios. Ellos preservaron su fidelidad y su obediencia completa al Señor. Lo segundo es que ellos tenían una obediencia absoluta y completa a las Escrituras. Lo que Dios dijera, eso hacían, porque así lo indicaba su palabra. Y también, en tercera instancia, se veía el compromiso que tenían por obedecer a Cristo. Ellos, a pesar de las adversidades, a pesar de las enseñanzas erróneas que impartía Roma papal, que impartía aquí el Papa a los sacerdotes y todos líderes espirituales de ese tiempo, pues ellos se mantuvieron fieles a lo que decía la palabra de Dios. Fueron hombres y mujeres y jóvenes y niños que se levantaron para decir: no le creemos a hombres, le creemos a Dios. En estos tiempos donde la oscuridad se estaba dando porque no se daba la facilidad que hoy día nosotros tenemos de leer la Biblia, en ese tiempo donde la gente no leía la Biblia por desconocimiento, porque no se les daba la oportunidad, porque pues los idiomas que se consideraban no eran los que la gente tenía fácilmente acceso. Por eso se dejaba que los líderes espirituales, que los sacerdotes, que el Papa y que cada uno de estos hombres que hacía parte de la Iglesia Católica, pues impartieran el conocimiento, solo que abusaron y tergiversaron la palabra de Dios. Y cuando hicieron esto, pues el pueblo siguió tras esas enseñanzas, pero Dios levantó a los valdenses, hombres fieles, hombres obedientes, que se levantaron para predicar la palabra. Y ellos estaban llenos, en sus mentes había una seguridad de que la fe y la valentía de aquellos hombres que en la Biblia, que aquellos hombres que en los primeros cristianos se mantuvieron fieles a las enseñanzas del Nuevo Testamento, para ellos fue una evidencia de que Dios dirigía todas las cosas. Por eso se motivaron y avanzaron para seguir predicando a Cristo. Veremos allí algunas palabras que repitieron algunos de ellos. Repitieron las palabras, por ejemplo, de Pedro: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. También ellos decían las palabras de Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Y las palabras mismas del Señor Jesús en Apocalipsis 3:11, cuando dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No nos dejemos arrebatar el reino de los cielos. Ellos consideraban que las verdades bíblicas no debían ser echadas por tierra, no debían ser ocultadas, no debían ser olvidadas, debían ser resaltadas, levantadas y predicadas sin temor alguno. Era un tiempo difícil para los valdenses. Por eso vamos a ver quiénes eran los valdenses. Bueno, los valdenses fueron los primeros grupos, uno de los primeros grupos que tuvo la oportunidad de tener la Biblia traducida. Ellos la podían leer en su propio idioma. Recordemos que las versiones que habían pues era en hebreo, en griego y en arameo. Y muchas o la gran mayoría de personas no tenía acceso por conocimiento a las escrituras. Pero los valdenses pudieron tener la traducción. Fueron uno de los primeros grupos que empezaron a traducir la palabra de Dios y tuvieron la oportunidad de leer la palabra de Dios y levantarla. Y entonces, al tener este mensaje, copiaban de manera secreta las escrituras y las llevaban a predicarlas. Envolvían rollitos y los llevaban ocultos dentro de sus ropas para predicar. Esto sucedía en las montañas del norte de Italia y en el sur de Francia, donde ellos en las montañas allí tomaban tiempo para transcribir, para copiar lo que ya tenían en su propio idioma para compartirlo con las demás personas. Saben, hermanos, que esto fue un esfuerzo grande. Ellos se dedicaron a esta labor. Ellos sabían que la Iglesia Católica iba en contra de ellos. Ellos sabían que Satanás iba en contra de ellos. Pero aún así tomaron valor, copiaron, se esforzaron, se escondieron en las montañas, se fueron al campo a transcribir y a tener la oportunidad de generar ese mensaje para que todo el mundo lo escuchara. Lo llamativo de esto es que estos padres, los padres más, las personas mayores, instruían a sus jóvenes, a sus hijos, para que ellos mismos también sirvieran como instrumentos para llevar ese mensaje de la palabra de Dios de manera oculta. Muchos de estos jóvenes se iban a trabajar en los mercaderes, muchos de estos padres se iban a negociar y dentro de eso veían la oportunidad de hablarle a alguien e inmediatamente no perdían ese privilegio de predicar la palabra de Dios. Al igual los hijos, los jóvenes, cuando llegaban a las universidades se iban con un propósito de prepararse, pero a la vez de llevar a escondidas el mensaje de la palabra. ¿Saben, hermanos, que esto se parece mucho a lo que vamos a vivir en algún momento? Igual que los valdenses tendremos que preservar el mensaje de la verdad y tendremos que decir que el día del Señor es el día de reposo, que es el día que Él ha declarado como el día de adoración, como el día que Él ha decretado desde la misma creación que nosotros atendamos.
Estamos llamados, hermanos, en esta oportunidad a que como los valdenses no escondamos la palabra de Dios, que la copiemos, la compartamos, la llevemos a la universidad, lo llevamos a nuestros negocios, a nuestras actividades y sea la palabra de Dios en este tiempo de oportunidad donde tenemos libertad para predicar, sea un momento donde hablemos de Jesús, prediquemos su palabra sin temor. Pero va a llegar un momento donde se nos va a cohibir, va a llegar un momento donde no vamos a tener la misma oportunidad. ¿Qué haremos ahí? ¿Esconderemos su palabra? ¿No hablaremos? ¿Nos esconderemos nosotros? No. Esa no debe ser la actitud de la iglesia. La iglesia siempre tiene que estar presta y lista a predicar la palabra de Dios, aún cuando esto traiga problemas para nosotros. Hermanos, y queremos decir lo que dice Proverbios 4:18. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta llegar el pleno día. Los valdenses, muchos de ellos, muchas de las porciones que tenían traducidas no las entendían. No tenían todo el contexto de la palabra de Dios. Pero lo que podían tener, lo compartían y lo llevaban a otras personas. Saben que esto pues es llamativo porque para nosotros, aún conociendo y teniendo la oportunidad de predicar la palabra de Dios, teniendo todas las facilidades, no lo hacemos. Y ellos, sin entenderlo bien claramente, pues compartían la palabra del Eterno. Así que hermanos, al igual nosotros estamos llamados a que pues si no tenemos el conocimiento completo, porque es interesante que en ese tiempo, pues aunque ellos no conocían, la luz de la aurora fue creciendo, la luz del sol fue llegando hasta llegar al pleno día. Esa esperanza, eso es lo que dice Proverbios 4:18, es una realidad. La verdad de la palabra de Dios, quizás si no la entendemos por completo, va a ir creciendo a la medida que la vamos compartiendo. A la medida que va pasando el día, vamos teniendo la oportunidad de ir conociendo la verdad. Así que si a veces decimos, que es a veces una de las respuestas de muchas personas, es que yo no predico el evangelio porque yo no tengo mucho conocimiento. Al igual que los valdenses, tenemos que predicar, compartir, que la luz de la aurora va a llegar al pleno día y vamos a entender mejor la palabra de Dios. No es excusa que digamos que no entendemos o que no sabemos, porque los valdenses sin entenderlo completamente compartían. Así que hermanos, somos llamados una vez más a ser como los valdenses, a predicar a Cristo y que la luz del sol de su justicia nos alumbre y nos ilumine cada día para seguir creciendo en la fe. En la lección del día miércoles, el lucero de la reforma. Este es un mensaje que me encantó. A mí la verdad me pareció muy interesante porque allí vamos a ver por lo menos 4 cosas que vamos a ver de esta lección. Lo primero es la experiencia, la actitud que tuvo David y el libro de Jeremías hacia la palabra de Dios. Vamos a leer algunas porciones. Dice así, Salmo 19, 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Salmo 119, versículo 140 dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Versículo 162, me regocijo en tu palabra como el que halla muchos despojos. Y Jeremías 15, 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí vemos un deseo anhelante, un deseo fervoroso de los hombres de Dios, de Daniel y de Jeremías, por estudiar, por escuchar, por atender, por recibir y por obedecer a las palabras de nuestro Dios en su palabra. Saben, hermanos, que ese mismo deseo de poder acatar y obedecer al Señor es nuestro anhelo, debería ser nuestro deseo, nuestro anhelo de hacer lo que Dios dice. Cuando Dios lo ordene, eso hagámoslo, porque vamos a encontrar ayuda, vamos a encontrar felicidad, vamos a encontrar gozo, vamos a encontrar pureza y vamos a encontrar buenos hábitos también al obedecer la palabra de Dios. Así que, al igual que Daniel y Jeremías, acatemos y tengamos en una estima alta lo que es el mensaje de su palabra. Además, en esta lección veíamos la experiencia de los reformadores con las Escrituras. Los reformadores se regocijaban y se deleitaban en la lectura de la palabra de Dios. Los hombres que fueron reformadores, que se levantaron en tiempo de oscuridad, se alegraban en hacer la voluntad de Dios, amaban la ley de Dios, eran transformados al leer su palabra, al ser edificados en la palabra de Dios.
Una verdad fundamental de la Reforma fue el gozo del estudio de la palabra. Cada reformador que se levantó tuvo como base fundamental la fe en las Escrituras, en la obediencia a las Escrituras. Quizás muchos pudieron leer la Biblia, pero muchos no la aceptaron o no se atrevieron a ir en contra de las convicciones que tenía o quizás de las tradiciones que existían en su tiempo. Por eso vamos a ver que para los reformadores, en el tercer punto de esta lección, para los reformadores el estudio de la Biblia no era una tarea de pronto laboriosa, no era algo difícil, no era un ejercicio legalista, no era porque le toca o porque si obedezco entonces yo me voy a ganar el cielo. No lo veían de una forma en donde tengo que ser conservador, legalista, extremista para entonces guardar y de esa forma voy a ser salvo. No, ellos no percibían la palabra de Dios de esa forma. Tampoco veían que el estudio de la Biblia fuera algo estricto, algo que le tocara hacer, o si no se van a perder, o si no, no hacen parte del pueblo de Dios. No, ellos tomaron la Biblia, las Escrituras, con el concepto que se merece. Y es que la palabra es la palabra de Dios y debe ser escudriñada, debe ser estudiada con gozo, porque allí está consignada la voluntad de Dios. Cuando usted percibe mal alguna verdad bíblica, cuando usted percibe mal alguna experiencia con Dios, pues usted la va a pervertir. Y en la Biblia se ve mucho, por ejemplo, los fariseos que tomaron la verdad o la Biblia de una forma que se fueron al extremo y no vieron la verdad como es, pura y verdadera, cristalina, limpia, que purifica el alma, que nos ayuda. Cuando vemos la Biblia de una forma ya sea muy liberal, llevándolo al libertinaje, o muy conservador para llevarlo al extremismo, pues nos vamos a volver fanáticos, nos vamos a desviar del camino. Por eso tenemos que ser sabios y pedir iluminación al Espíritu Santo, discernimiento espiritual para hacer lo que Dios dice en su palabra y hacerlo como Él pide. No como me parece, no como yo lo concibo, sino como Dios quiere que lo hagamos. Miren lo que dice allí, Conflicto de los Siglos, página 101, dice así de John Wycliffe. El carácter de Wycliffe es un testimonio del poder educador y transformador de las Santas Escrituras. A la Biblia debió el todo lo que fue, el esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte lozanía y vigor a todas las facultades. Expande la mente, aguza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia. Refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente de las Escrituras, al poner la mente de quienes se dedicaron a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, daría al mundo hombres de intelecto más robusto y más activo, como también de principios más nobles que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. Qué interesante que la Biblia agudiza, limpia, purifica, perfecciona, moldea nuestra vida, nos ayuda a entender la voluntad de Dios y en ese caminar, en la presencia de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, vamos a ser personas reconocidas, distintivas o de una manera diferente ante el mundo. La Biblia va a hacer de nosotros personajes y hombres y mujeres que van a hacerse notar porque la santidad de la palabra de Dios, el conocimiento y lo que ella nos da, pues nos va limpiando de las asperezas, nos va sacando de lo que es el pecado, nos va mostrando el camino a la salvación. Caminar con la palabra de Dios, que ella nos ilumine y nos muestre el camino, va a ser lo mejor para el cristiano. Ahora, en la cuarta parte de esta lección veremos el consejo del apóstol Pablo a Timoteo y veremos también lo que fue la experiencia de John Wycliffe. 2 Timoteo 2, 1 al 3 dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Juan Wycliffe o John Wycliffe, que es lo mismo, se le conoció como el hombre o el lucero de la mañana. Esto, hermanos, es interesante porque John Wycliffe se levantó en un tiempo donde la oscuridad era completa. Las escrituras no estaban traducidas al inglés y él se levantó, un hombre muy educado, muy preparado, fácil para entender las lenguas, el idioma hebreo, el idioma griego, el idioma arameo, fue capaz de traducir la palabra de Dios. Esto
pues fue uno de los distintivos de John Wycliffe. Y pues tuvo muchas otras cosas más que él practicó, muchas grandes proezas y logros que llegó a tener, pero esto creo que fue lo más resaltante. Ahora, es interesante, apreciados hermanos, porque había muy pocas Biblias en inglés y se dedicó a traducir la palabra de Dios al inglés por dos razones. La lección nos decía que una razón fue porque Cristo lo transformó mediante la palabra. Cuando Él pudo contactarse con la palabra, cuando Él pudo tener contacto directo con el mensaje de Dios a través de su palabra, su vida fue transformada. Y por eso dijo, tengo que continuar, tengo que compartir, tengo que llevar este mensaje a este mundo. Y otra razón fue que el amor de Cristo lo motivó a compartir a los demás. Saben, hermanos, que el primer impulso de un corazón regenerado es el de llevar almas para Cristo, es el de compartir el mensaje del Señor. Cuando tú y yo realmente estamos enamorados del Señor, vamos a hacer del mensaje de Jesús nuestro principal mensaje. Vamos a compartir la palabra como lo más primordial, lo más importante en nuestra vida. Y es importante, hermanos, que entendamos que, por ejemplo, la historia dice que él falleció el 31 de diciembre de 1384. Pero sucedió algo. Después de su muerte, 40 años después, es interesante esto, algunos eruditos, algunos hombres de la Iglesia Católica lo declararon un hereje, un hombre que merecía ser destruido. Ya como él estaba muerto, pues básicamente hicieron algo, buscaron su tumba, sacaron los huesos, quemaron sus huesos y sus cenizas fueron esparcidas por el río Swift. Y allí, hermanos, es interesante porque pues ellos creyeron que de esa forma estaban destruyendo a John Wycliffe, estaban dañando su legado. Pero ya lo que él había hecho había sido algo grandioso, algo poderoso. Su ejemplo, su testimonio persiste hoy día también para nosotros. Y quizás ese acto, como de cualquier persona que de pronto está dolida, que de pronto quedaron heridos por lo que él hizo, pues realmente sus cenizas fueron esparcidas a un río. Y si usáramos un ejemplo de lo que dice la Biblia en el tema de que el mar o las aguas representa muchedumbre, de igual forma, esas cenizas fueron repartidas en la muchedumbre de aguas, en esa muchedumbre de personas. Y hoy día tenemos un ejemplo de John Wycliffe, un hombre valiente, un hombre que fue capaz de hacer algo diferente en medio de un momento donde venía la persecución, donde podía tener la muerte como castigo. ¿Saben, hermanos? Él no tuvo temor, él no tuvo miedo. Y miren lo que dice El conflicto de los siglos, página 77, dice así: en la palabra de Dios halló revelado el plan de la salvación y vio a Cristo representado como el único abogado para el hombre. Se entregó al servicio de Cristo y resolvió proclamar las verdades que había descubierto. Así es claro, hermanos, el mensaje, que John Wycliffe es el lucero de la Reforma. Fue el que inició ese proceso de un cambio en medio de un tiempo de oscuridad. Parecía a través de las profecías que todo iba a ser destruido, que la verdad iba a ser echada por tierra, que la verdad iba a ser pisoteada. Pero eso no fue motivo de desánimo para algunos hombres que se levantaron para predicar la palabra de Dios. Saben, hermanos, hoy día nosotros sabemos también que estamos en una iglesia laodicense. Y está profetizado, está anunciado, pero no por eso deberíamos conformarnos a ser la iglesia laodicea. Tenemos que levantarnos al igual y estar despiertos, hacer provisión de aceite, levantarnos en el nombre de Jesús para predicar las verdades bíblicas. No podemos estar durmiendo aunque la profecía nos indique que este es el tiempo de que la iglesia está tibia, que la iglesia vende la verdad y la combina con mundanalidad, que la combina con profanar el templo, con profanar las verdades. Hermanos, aunque las profecías indiquen algo, al igual que John Wycliffe, no podemos quedarnos conforme a lo que la profecía indica. Es tiempo de levantar mártires, es tiempo de levantar hombres y mujeres, jóvenes y niños que se levanten a decir que Jesús es la verdad, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que su palabra sigue vigente y que usted y yo somos estandartes, banderas levantadas para decir aquí estoy, para decir que Cristo es lo más importante en nuestra vida y que su palabra aún hoy perdura. Hermanos, la invitación del Señor en esta lección es a hacer luz en medio de la oscuridad. No podemos ocultarnos, no podemos tener miedo, porque el Señor demanda de nosotros obediencia. En la lección del día jueves tiene como título Animados por la esperanza. Aquí vamos a basar esta lección en 4 puntos también. Y el primer punto es la experiencia de los creyentes de la Edad Media en el gran conflicto.
Veremos lo que dice Hebreos 2, 14 y 15, que dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es interesante en este primer punto de la lección notar lo que motivaba a estos hombres reformadores, a estos hombres que se levantaron en la Edad Media, hombres como los valdenses, como Juan o John Wycliffe, como Juan Hus, como Jerónimo, como William Tyndale y como otros más que se levantaron en tiempo de oscuridad, que gracias al ejemplo de uno, que el primero que fue John Wycliffe, otros se levantaron a creer, como Juan Hus, como Jerónimo y como muchos más que siguieron el legado de uno tras otro, pues sirvió para mantenerse firme, para ser fieles. Ahora, ¿qué los motivaba a esto? La lección nos mostraba que la fe en las promesas de Dios. Ellos no tenían temor a la muerte porque sabían y estaban seguros que la muerte no los iba a destruir, que ellos tendrían una paga, tendrían una recompensa por su fidelidad. La fe en las promesas de Dios los llevó a creer y a confiar y a mantenerse firme. También la fuerza de Cristo les bastó, les fue suficiente para continuar, para ser fieles hasta el fin. Hallaban gozo en participar también en los padecimientos del Señor. Al pasar por las pruebas, al levantar la verdad, muchos de ellos tuvieron que ver cómo participaban de igual forma en esos momentos en que Cristo fue burlado, fue crucificado, y ellos sintieron ese deseo de participar de esos padecimientos, esa persecución. Y por eso con gozo se alegraban y se sentían partícipes de esa misma situación que vivió el Señor Jesús. Además, miraban más allá del presente. Ellos no notaban que su vida la perderían en este mundo, sino que pensaban que más adelante, en la vida futura, en el cielo nuevo, en la tierra nueva, ellos iban a recibir un galardón. Hermanos, si nos ponemos a pensar en nuestro presente, si nos ponemos a mirar en nuestro pasado, es probable que nos estanquemos y no vayamos a ser mártires, no vayamos a ser hombres de Dios, no vayamos a ser hombres fieles al Señor. Porque el pasado y el presente posiblemente es cruel, posiblemente no nos motiva a seguir adelante. Pero nuestra motivación no debe estar en lo que tenemos ahora. Nuestra motivación debe estar en que nuestra ciudadanía es el reino de los cielos y que nuestra ciudadanía debe estar puesta en ese reino preparado para nosotros. Hermanos queridos, ¿será usted o seré yo capaz? ¿Seremos capaces de mantenernos firmes en la prueba? ¿Seremos capaces de mantenernos firmes ante la tribulación, ante el encarcelamiento, ante la hoguera, ante el rechazo, ante la persecución? ¿Seremos capaces de soportar en este tiempo? Pruébese en este momento. Note y reflexione en qué estamos haciendo y qué tan firmes estamos en las verdades que Dios nos da. ¿Seremos capaces de abandonar nuestras casas, nuestras propiedades para irnos al campo, para huir? ¿Seremos capaces de dejar nuestro trabajo para huir? ¿Seremos capaces de aceptar el desafío del Señor de serle fiel en medio de la oscuridad? Bueno, que esa sea nuestra reflexión en este momento. En segunda instancia, veremos las promesas que dan seguridad en las pruebas de la vida. Y quiero que usted no quede desalentado, sino que ahora con estos 3 versículos usted pueda tomar fuerza y alentarse en el Señor. Y mire lo que dice la Biblia. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 11:25 y 26 dice: les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 1 Juan 5:11 al 13 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En estas promesas están consignadas la seguridad de que la muerte no tiene poder sobre nosotros. Cristo ya venció y Él nos promete vida, nos promete una corona, nos promete salvación y nos promete que a pesar de la dura prueba, el Señor tiene un galardón para sus hijos. Veremos en esta tercera parte de la lección un ejemplo, un testimonio de un hombre llamado Juan Hus. Quizá los has escuchado, los has leído. Para más entendimiento, la lección nos ha invitado a leer el capítulo 4, 5 y 6 de Conflicto de los Siglos, y allí vas a ver lo que hemos visto en esta lección, lo vas a ver más claramente. Ahora, ¿quién era Juan Hus? Juan Hus no vaciló ante la presión.
Juan Hus no vaciló y no tuvo temor de la prisión, de ir a la cárcel, de la injusticia y de la muerte misma. Juan Hus, quizás, como dice la historia, dice que estuvo un tiempo en la cárcel, enfermó dentro de la cárcel, casi muere dentro de la cárcel, pero el frío y la humedad no lo llevaron a desconfiar del Señor. Él se mantuvo firme, creyó en el Señor y aunque estuvo a punto de que la cárcel y esta enfermedad acabara con su vida, él se mantuvo fiel. Y saben, la gracia del Señor lo sostuvo. El Señor lo mantuvo firme porque él debía ser testimonio para esa nación, para todo un imperio, para toda la historia y también para nuestro tiempo. Durante las semanas de padecimiento que sufrió antes de su condena final, la paz del cielo inundó su vida de felicidad, de paz. Hermanos, yo creo que cada vez que vemos esas escenas donde se nos ilustra la muerte de estos mártires, pues uno se cuestiona. Personalmente lo hago y digo, ¿seré capaz de entregar mi vida y con gozo pronunciar palabras de alegría y de gozo por entregar nuestra vida al Señor? Por morir por la verdad, ¿seremos capaces? Es una pregunta que siempre viene a mi mente cuando estudio estas partes, estas porciones. Y creo, hermanos, que debemos atender a las palabras que dice el Conflicto de los Siglos en la página 115. Miren lo que dice la inspiración acerca de lo que vivió Juan Hus, una carta escrita a un amigo de él. Dice así: escribo esta carta en la cárcel y con la mano encadenada a la espera de que mañana se cumpla mi sentencia de muerte. En el día en que por la gracia del Señor nos encontremos otra vez gozando de la paz deliciosa de la vida futura, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y cuán admirablemente me ha sostenido en medio de mis tentaciones y pruebas. En la lobreguez de su calabozo previó el triunfo de la fe verdadera. Juan Hus no tuvo temor, no dudó, creyó en el Señor, se mantuvo firme, levantó la verdad, no se retrató de la verdad, sino que se mantuvo fiel. En la cuarta parte de la lección vamos a ver qué significa perder todo por Cristo. ¿Qué significa que perdamos realmente, en definitiva, las cosas que tenemos? Y quiero leer dos citas para que podamos, con estas dos citas, tener presente lo siguiente. Marcos 8:36 dice, pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su vida? Y Mateo 10:28 dice, no teman los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Estos textos, pues, nos ayudan a definir o responder a esa pregunta. ¿Qué significa perder todo por Cristo? Bueno, realmente todo esto está en nuestro apego a las cosas materiales de este mundo, a las cosas que queremos en este mundo. Nuestro apego a los bienes materiales, nuestro apego a la familia, nuestro apego a nuestros planes, a nuestros proyectos. Ese apego es lo que nos lleva a no decir claramente, estoy capaz o soy capaz de entregar mi vida por Jesús. Soy capaz de levantar la verdad y si vienen a criticarme, si vienen a perseguirme, no importa porque yo le voy a ser fiel a Dios. Pero cuando venimos apegados a lo material, dice allí el Señor, ¿de qué sirve al hombre ganar los bienes materiales, ganar el mundo entero, ganar la aprobación de las personas si finalmente pierdo mi vida, si finalmente me voy a condenar, si finalmente no voy a alcanzar la corona de vida que el Señor tiene preparado para sus hijos? De nada me sirve ganar el mundo si condeno mi vida. De nada me sirve, apreciado hermano, tener honores, reconocimientos, gloria, riquezas, éxito, si me voy a perder. De nada me sirve, hermanos. Puedo sentirme feliz en este mundo, pero me condenaré. Pero hay una promesa del Señor, que todos los que se mantengan fieles, el Señor pondrá una corona. Y es posible que en este mundo nos vengan tormentas, tribulaciones, cosas que a veces ni siquiera esperamos o queremos, pero vendrán. Y vendrán por causa de Cristo, por serles fieles a Cristo. Por decir, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, yo preservo y mantengo la palabra de Dios en alto, porque yo levanto a Cristo en mi vida, porque Cristo es el Rey de mi vida. Cuando eso sucede, hermanos, va a venir persecución. El diablo ha venido a matar, a robar, a destruir a todos los cristianos. Y usted expresa fácil cuando hace la voluntad de Dios. Expresa fácil porque usted se manifiesta públicamente y Satanás buscará los medios, los recursos, las formas, las personas para que usted sea destruido. Pero aunque venga la destrucción, hermanos, como Juan Hus y como John Wycliffe y como los valdenses, mantengámonos firmes, mantengámonos fieles, porque hay una corona, hay una vida eterna que reclamar, hay una promesa de gozo de que al sufrir los padecimientos de Cristo, al ser rechazado
pues Cristo va a ser nuestro galardón. Cristo va a ser quien nos va a recompensar. La lección del día viernes para estudiar y meditar. Dios permitió que una gran luz brillara sobre las mentes de estos hombres elegidos, revelándoles muchos de los errores de Roma, pero ellos no recibieron toda la luz que debía ser comunicada al mundo. A través de estos, sus siervos, Dios fue sacando a su pueblo de las tinieblas del romanismo, pero tenían que arrostrar muchos y muy grandes obstáculos, y Él los conducía paso a paso según los permitían las fuerzas de ellos. No estaban preparados para recibir toda la luz al mismo tiempo. Esta los habría hecho retroceder como habrían retrocedido con la vista herida quienes, acostumbrados a la oscuridad, recibieran la plenitud gloriosa del sol del mediodía. Por consiguiente, Dios la reveló a los guías de su pueblo poco a poco, tanto como podía ser recibida por la gente. De siglo en siglo, otros fieles obreros seguirían conduciendo a las masas y avanzando cada vez más en la senda de la reforma. Qué interesante encontrar en esta cita lo lindo que es Dios para revelar su verdad, su mensaje a hombres y mujeres fieles, a esos reformadores, a esos mártires, a esos cristianos, a esos siervos suyos que fueron capaces de buscar la verdad, de acatarla, de recibirla e incluso morir por ella. Te pregunto, ¿serías capaz en este momento de entregar tu vida por la verdad? ¿Serías capaz de levantar la palabra de Dios aunque eso conlleve que puedas sufrir la muerte? Que esa sea nuestra meditación en esta hora. Quiero dar las conclusiones de la lección de esta semana. Primera conclusión. Esmirna fue una de las primeras ciudades donde los cristianos probaron su fe y algunos entregaron su vida por la verdad. Segunda enseñanza, los 1260 días y un tiempos y medio tiempo de Apocalipsis 12, 6 y versículo 14 se refieren al mismo periodo, al igual que el libro de Daniel. La profecía de los 1260 años, esta es la tercera enseñanza, inició en el año 538 hasta 1798, donde reinó la falsedad, el error, el cristianismo casi desaparece porque las escrituras estaban ocultas al pueblo en la Edad Media. Cuarta enseñanza, Apocalipsis 2:10 nos recuerda una promesa linda. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Quinta enseñanza, la vida de los valdenses es prueba de que debemos esparcir la Biblia porque su palabra no vuelve vacía cuando es compartida. Y última enseñanza, la fidelidad de los mártires es una motivación para que prediquemos la verdad, aún sabiendo que eso pueda traernos oprobio y persecución. Hermanos, creo que fue una excelente lección, una maravillosa lección. Si a usted le ha gustado, le invito a que le dé me gusta, a que comparta. Y si le ha gustado, yo quiero que usted se una conmigo en decir la siguiente frase. Señor, quiero levantar tu palabra en medio de la oscuridad. Vamos a repetir esa frase allí, colocarlo en los comentarios, unirnos todos juntos a hacer esa oración escrita. Señor, quiero levantar tu palabra en medio de la oscuridad. Hermanos, estamos llamados hoy y en esta semana a estudiar la lección, a comprender este mensaje, a atender la invitación de Dios, a defender la verdad. Defendamos la verdad. Y si morimos, que como dice o dijo Esther, si perezco, que perezca, pero que perezca por hacer la voluntad de Dios. Hermanos queridos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Y quiero orar para finalizar este estudio. Oremos. Querido Padre, Señor, te damos muchas gracias porque nos has enseñado un mensaje especial, un mensaje que nos motiva, Señor, a ser fieles. Señor, posiblemente estamos practicando cosas indebidas, cosas que no te agradan, pero queremos cambiar nuestro proceder. Queremos avanzar, Señor, siguiendo las pisadas de Jesús. Te pido, Señor, que bendigas a cada hermano que está aquí escuchando esta lección. Bendice su vida, su familia. Prospera, Señor, sus pasos. Y danos, Señor, abundancia de tu palabra para que crezca, para que germine y para que produzca cambios en nuestro carácter y preparación para el reino de los cielos. Queremos ser como Jesús. Queremos tener la altura de Cristo, el aroma de Cristo. Queremos ser cristianos que testifiquen y sin temor alguno puedan entregar, si es necesario, nuestra vida por la verdad. Guárdanos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano querido, gracias por estar hasta este momento. Y como siempre le decimos, con Jesús todo es mejor. Que Dios les guarde.